La paz empieza cuando dejar de tener razón no te amenaza. La paz empieza cuando dejar de tener razón no te amenaza. Bueno, en todos los capítulos, como dije antes, vengo construyendo, creo o siento que vengo construyendo algo que, que está bueno en el sentido de la correlatividad que tiene. Como dije antes, tampoco creo que lo pueda mantener para siempre. Pero al menos lo voy a intentar y este es un tema que va muy de la mano con lo que viene construyendo el podcast. Al principio hablaba del orgullo, hablé un poco de cómo se nos hiere el niño interior o ese ego cuando alguien nos hace un comentario, ya sea una crítica constructiva o lo que fuese hacia nuestra persona, y nuestro ego reacciona con dolor. También dije que el ego, según yo lo veo, o el dolor, es como un aviso, más es información, ¿sí? Y eso pienso yo, ¿no? Y acá lo único que estoy haciendo es filosofar, poner sobre la mesa ideas que quizás para algunos no suenen y para otros quizás vean algo. Y si en algún punto te logro convencer de hacer un poco más de introspección, de confiar en tu propia sabiduría, en lo que sea como quieras llamarlo, y, y a partir de ahí ser menos reactivo o entender que, bueno, cada uno tiene sus propios dolores, sus propias inseguridades y todo eso, yo para mí ya es un punto que me anoto. Al final el objetivo mío, lo único objetivo mío de esto es quizás comunicar ideas que siento que son las que te pueden ayudar en un día común a no estar tan limitado por el ego. Como digo siempre, para mí el ego es la mayor limitante que pueda tener una persona, porque tanto en lo empresarial, en lo familiar, en lo amoroso, en cualquier ámbito, está dictando el accionar de la persona, siempre. Los veo todo el tiempo. Son muy pocas personas las que he conocido, no me incluyo en esa lista, para nada. Soy una persona que tiene ego como cualquier otra, pero contado con los dedos de la mano, y me sobran algunos dedos, he conocido gente que no es reactiva, que acepta que la otra persona tiene un dolor y que lo tolera de esa forma y te dice, bueno, pero estará sufriendo, por eso reacciona así. El resto, incluyéndome, a la primera que se siente atacado, a la primera que le hacen un comentario que le duele un poco o lo que fuese, reaccionan y tratan de devolver el favor, por decirlo de alguna manera. De hecho, en el capítulo anterior, en el episodio 4, hablé exactamente de eso, de lo que se confunde el temperamento con el carácter y que en realidad está mal atribuido el nombre, como que le atribuimos el carácter a esa, no me dejo pasar por encima, pero en realidad estás haciendo todo imposible para que la persona, cualquiera sea que esté enfrente tuyo, se pueda comunicar de una manera quizá fluida o que no traiga conflicto o lo que fuese. No sé si lo sentiste identificado con algo tuyo, si lo viste en el capítulo anterior y te sentiste identificado con algo propio, o lo viste reflejado de algún abuelo, algún tío, un padre, un abuelo, la novia, cualquiera, que reaccione de una forma en la cual diga, loco, al final no se le puede decir nada porque, bueno, eh, o no sabe poner límites y agrede, y confunden esa agresión como algo canchero, como una idea de él, yo me hago respetar. Y no es hacerse respetar, el agredir es violencia en cualquier tipo de cultura. Entonces, siento que uno tranquilamente puede, digamos, mejorar eso si se pone un poquito a hacer introspección y a corregir problemas propios que va a tener a lo largo de su vida, o escuchar más y abrir un poco más la mente. Creo que esa es la intención pura y dura de este podcast, digamos, lo que me motivó a hacerlo quizá, porque me vi en una etapa de mi vida en la cual, qué sé yo, empecé a darme cuenta de que yo estaba teniendo actitudes que no me, o sea, me di cuenta que estaba estancado, y eso lo veo en todas las personas, que todo el mundo dice: "Me siento estancado", en general, más allá de que estén haciendo proyectos, más allá de lo que sea. Y creo que es porque no hay evolución madurativa, pero no simplemente de edad. Porque como digo siempre, he conocido gente de 70 años que no tienen familia, que no le dan bola, que los ignoran, que lo que fuese. Y cada uno puede nombrar a alguien de eso, ¿me entendés? Porque es muy común. Y obviamente no todos estamos en esos extremos, pero justamente creo que el darse cuenta de que existen te lleva a dar cuenta de que el exceso, justamente como lo ves en esas personas, a ver si me puedo explicar bien con las palabras, el exceso de lo que tengamos,
que tiene esa persona que lo lleva a estar solo en los finales de sus días es el ego. Y vos, si no vas a llegar a estar solo, porque tampoco sos un insoportable, probablemente tengas un poco de eso. Algunos más, otros menos, pero lo importante es darse cuenta. ¿Para qué? Para no ser un arrogante, para que puedas construir desde un camino que sea más fácil de transitar. Te puedo asegurar que va a ser más fácil. A mí se me está haciendo más fácil cuando me doy cuenta de esto. Se me hace más fácil a la hora de tomar una decisión, se me hace más fácil a la hora de hacer un trámite, porque entendés que los tiempos, bueno, no son los tuyos, te lleva a la aceptación. Eso es básicamente lo que transmito, digamos, lo que busco transmitir. Si se entiende otra cosa, bueno, por algo estoy haciendo esta aclaración, porque no sé si logro llegar a comunicar todo lo que se me cruza por la cabeza. No como un iluminado ni como un gurú, no me pretendo nada de eso, simplemente tengo una idea clara con esto y nada más, lo quiero comunicar y al que le guste o al que sienta que hay algo interesante ahí, bienvenido y nos vemos en este capítulo, que justamente hablo de la necesidad de tener razón. Y ahora siento que no es la primera vez en estos 4 episodios, 5 con este, que, que hablo puntualmente del ego. Siempre para mí está involucrado, como dije, en todas las limitantes del humano, pero ahora siento que hay algo que es mucho más palpable. Siento que el hecho de esa necesidad, como digo en el título, de tener razón, es quizás una de las que más identifica al ego per se, ¿sí? ¿Qué significa esto para mí? Eh, Me he encontrado yo personalmente con mi novia, con familiares, con tíos, en cualquier lado, oficina, en cualquier tipo de debate, por ejemplo, y que la otra persona o yo quiera tener verdad absoluta. Y aquí hay un punto. Yo siempre hablo de la verdad. No lo digo, que no se me la entienda como sobrado como si fuese yo Platón que vengo a decir, yo hablo de esto en mis libros, no. Pero sí, siempre pienso, quizás así se exprese mejor, siempre pienso que eh, cada uno tiene su propia verdad, que la construye a lo largo de su vida. Entonces después, cualquier cosa que vos veas en el día a día, ya sea con tu equipo de fútbol, con economía, con gobierno, con política, con el amor, con lo que se te ocurra en la cabeza, vos creas tu propia verdad, ¿sí? No está bien ni está mal. No sé quién era que decía, había un filósofo que justamente decía que cada uno tiene su propia verdad. Tampoco quiere decir que haya que escucharlos a todos. Por supuesto que no. Ahora, a lo que voy. Cada uno tiene su propia verdad. Perfecto. ¿A qué voy con esto? Obviamente, yo voy a tener mi forma, ¿sí? Si se quiere, de comunicar mi verdad. O ante un hecho plausible en el mundo, voy a tener mi veredicto acerca de aquel hecho. Vamos a un ejemplo bien concreto, fútbol. Yo puedo ver que a mi equipo le hace falta un nuevo entrenador y que compren un jugador que va al medio. Y otro amigo, por cómo ve el mundo, por su forma de construir equipos, por su forma en la cabeza, porque ninguno es profesional, por eso hablo de esta verdad aparente, que es la propia, él puede decir, perdón, mirá, para mí no, hace falta un 5 más que un enganche. Pero no, porque fíjate que el otro día tal jugador hizo tal cosa y él te puede decir, no, pero para mí jugó bien. Bueno, y ahí sucede algo que es justamente esa falta de la aceptación de la verdad del otro. ¿Por qué? Porque creo y siento que el miedo principal que ocurre ahí, en este tipo de escenarios donde eh, la necesidad de tener razón va más, no para entender lo que realmente le falta al equipo, a mi equipo y que es su equipo también, no es simplemente entender, sino más bien tratar de no sentirnos vulnerables ante que el otro tenía razón, ante la situación de que la otra persona tenía razón. Y, y ese ejemplo del fútbol, del equipo, de lo que sea, lo lo podés transportar a cualquier situación. Y lo he visto porque es simplemente abrir un poco la memoria y leer un poco lo que ha pasado a lo largo de tu vida y te vas a dar cuenta que en el trabajo o creías que había que hacerlo de una forma, que había que imprimir el documento de tal forma, que había que pasar la máquina de esta forma, que lo que fuese, y que un colega o un amigo o lo que fuese te decía, no,
es mejor de esta otra. Y pasa que, por ejemplo, en situaciones, un superior toma la decisión de que lo hagan como lo dijo la otra persona, el que estaba en contra de tu idea, por decirlo de alguna manera. Y eso despierta en mí, lo he visto muchísimas veces, despierta en amigos que me lo han contado, un dolor que es difícil de explicar, porque no es un dolor que no te deja dormir, pero sí un dolor que no te permite ver la solución quizás. A lo mejor vos estabas completamente equivocado. eh, o a lo mejor, no sé, o a lo mejor no, a lo mejor vos tenías razón, pero te afectó de tal forma que ya ni te enojas y ni siquiera querés decírselo. Después tenés tu explicación de por qué ese día estaba mal, o al final se comprueba que los otros estaban equivocados y vos vas incluso contento a querer probar tu punto. Y, y eso es inofensivo, aparentemente. Nadie se murió por eso, creo. Debe haber situaciones que alguien se murió, pero me refiero a que parece inofensivo. Pero al momento de que uno decide tratar de trascender ese ego para evolucionar en pos de un mejor futuro, eso va a ser algo que te va a tener retenido y va a escalar. Y va a haber situaciones en las cuales va a ser una pavada, como dijimos, y un equipo de fútbol, lo que fuese, y va a haber otros motivos donde no vas a escuchar a tu novia que te está diciendo que no se siente más a gusto con un cierto tipo de reacciones que vos estás teniendo en tu relación. Y por tu ego, por tu verdad, por tu absoluta, que no permite aceptar que estás equivocado, no para entender, como dije antes, sino para no sentirte vulnerable o para no aceptar que vos tenés que cambiar o lo que fuese, ¿a dónde te lleva? Eso, ahí es donde hace clic el ejemplo del fútbol, donde, bueno, pues si lo ponemos en términos de la diaria, sos terco, como se dice, y bueno, no pasa nada, estamos hablando de fútbol, no, nadie sale lastimado, aparentemente. Pero eso, si no te das cuenta que lo haces a la hora de hacer un trabajo práctico en la escuela o en un trabajo o lo que fuese, después lo podés traspolar tranquilamente a cualquier situación de tu vida. Siento. De hecho, lo he comprobado conmigo mismo, pero tampoco puedo poner mi verdad como absoluta, por más que sea mi propio podcast, que voy a transmitir lo que yo pienso, mis ideas, lo que yo siento que le puede aportar un poquito al mundo. Y no desde un lado agrandado, simplemente desde algo que siento que tiene buena intención. Pero, qué sé yo, te invito a pensar sobre esto. Y recién empieza el capítulo, pero creo que hacía falta explicarlo de una forma que, si se quiere, se pueda entender para dónde va la idea. O por qué eso es ego. Eso es ego, no es terquedad, o sea, le hemos puesto muchos sinónimos, pero hay que entender que es ego. Eso es ego y no nada. Y yo la otra vez tenía una discusión con mi novia, pero una discusión en el buen sentido, de ella pone sus puntos de vista, yo los míos, obviamente yo con mi verdad, ella con la suya construida, y no nos pusimos de acuerdo. Bueno, le digo yo, ¿quién me va a cambiar a mí que vos pienses esto y yo lo pienso de otra forma? Al final, está bien, es la diferencia de opinión y está perfecto, pero ella decía que el ego en algunos puntos puede ser bueno. Me daba sus motivos, hoy no los recuerdo bien, ya los puedo repasar para un próximo capítulo del por qué sí, por qué no, quizás, o algún video simplemente hablando sobre ese tópico puede ser, pero para mí nada que tenga que ver con el ego tiene algún acercamiento a lo positivo, nada. Puede ser, es como una droga, lo veo. Puede ser que en algún punto te haya mostrado algo bueno, ¿sí? No por hacer apología de la droga, simplemente por decir que te pueda llevar a un lugar que no sé qué. Ahora, siento que eso justamente no te va a llevar a ningún lugar positivo, para nada. De hecho, lo único que hace es desgastar. Imagínate, llevémoslo a un extremo, porque es necesario ponerlo como extremo para simplemente entender un ejemplo. Imagínate que nunca aceptes la verdad del otro, nunca aceptes quizás el paradigma o la perspectiva del otro. ¿A dónde te lleva? O sea, si vos siempre vas a tener razón. Y, y lo he escuchado toda mi vida, que amigos me decían, loco, siempre querés tener razón, pero el que te dice eso también quiere tener el razón, o sea que es un poquito, yo puedo querer tener razón y el otro también. O sea, si no, no te estuviera diciendo esto.
Creo que justamente el problema o la diferenciación con esto es el no entender que todos es más el camino de la aceptación. Y para aceptar, siento, hay que deshacerse del ego. Es el único camino. Porque tenés que estar abierto a que vos puedas estar equivocado. Y no pasa nada. Pero ahí es donde hay un problema, no sé si social o, ¿cómo llamarlo? Cultural quizás o lo que fuese, que nos lleva a pensar de que la aceptación de un error es dramático, es completamente determinante en una relación, como si eso fuese demasiado complejo para aceptar y decir, sí, puedo estar equivocado. Y muchas veces cuando lo decimos no lo creemos, si somos honestos al 100%. Yo muchas veces he dicho, puedo estar equivocado y en realidad no lo creía. El otro estaba equivocado. Es como que la verdad de uno se vuelve absoluta y no está mal. No digo que esté mal, cada uno, pero hay que estar abierto a entender eso. Que no está mal, pero que nunca te va a llevar a buen puerto. Al menos no a largo plazo, para nada. Y estoy convencido de eso. Me cuesta, quizás sí me cueste un poco encontrarle palabras más, como buscarle la vuelta y que sea algo más palpable quizás, pero calculo que eso lo voy a lograr con el tiempo, porque al final lo que me interesa a mí es mostrarte una versión de algo que no viste antes, qué sé yo. No por ser fabuloso, simplemente porque esto se repite todos los días. ¿Cuántas veces le dijeron que terco, que al final se va a quedar solo con un terco? Pero ¿qué quiere decir eso? Ahí parece incluso amigable el comentario, porque te están diciendo terco, terco tiene una connotación de porfiado, pero bueno, es amistoso, qué terco. ¿Y cuántas veces se dice así de incluso que a un padre o lo que fuese? Pero va más allá. Incluso esas cosas tienden a generalmente a empeorar con el tiempo y cuando son viejos, viejos, se vuelven insoportables en una relación. Entonces, creo que al menos estar alerta a eso, saber que existe eso, creo que cambia completamente la ecuación y es más útil, no sé, yo lo veo como algo más, debería ser así, obviamente es difícil, es un proceso, pero el hecho de ser consciente, el hecho de que lo ves ahora en un video y decir, che, esto tiene algo de sentido, no tiene que ser completamente como yo lo digo, pero por esa línea. Y que pueda ver eso, creo que va a ser un mundo mejor el día de mañana, a la larga va a ser mejor. Igual lo que sucede conviene, así que si no te das cuenta ahora, por algo es. En algún momento lo irás a ver y te darás cuenta, pero he visto mucha gente arrepentirse. Y como me gusta decir, se puede ver al pasado cuando miras a los ojos de alguien que es más grande que vos, que vivió más tiempo, más años, más en calidad de tiempo, lo digo, y podés ver al pasado. Si se puede viajar en el tiempo, en la mirada y en una charla, y te pueden decir que se equivocaron, o pueden mencionar al ego, o te dicen por terquedad o por mi carácter. Muchas veces el nombre se ha tergiversado un poco, pero lo real es que siempre se puede llevar a que todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos son el ego al final. Y siento que justamente eso hace que al final del recorrido, en esa mirada al pasado que digo como forma poética, te puedes dar cuenta de que hay gente que incluso sufre muchísimo por sus errores, por no darse cuenta a tiempo, por no... ¿Qué ganaba con tener la razón? Al final el ego siempre al final del viaje, en la mayoría de los casos, no siempre, hay gente para todo, pero generalmente desiste. Lo he visto. No por ser un viejo, tengo 31 años, pero he visto gente adulta grande que el ego desiste. Es como si el ego muriera porque los años no le dieron y el ego muere antes que la persona y ve a personas tratando de rehacer su vida a los 80 y pico, tratando de amigarse como si el miedo, con su hijo, con su familia, como si el miedo a la muerte ese miedo matara al ego directamente. Creo que eso justamente es la trascendencia. Lástima que lo hagamos tan tarde algunos. Y siento que justamente ese miedo
al estar solo, al morir solo, también mate esa necesidad de tener razón. Porque la necesidad de tener razón también va cuando estás peleado con un familiar. ¿Cuántas veces, cuántas familias? O sea, lo he visto toda mi vida, no es que me lo han contado, que lo leí en un libro. Todo el tiempo es que todas las familias están peleadas, siempre hay uno que está peleado con otro por guita o por dinero, por alguna herencia o por un comentario o por un embarazo que no era deseado o lo que sea. Y nunca las partes se sentaron a tener una conversación y aceptar los puntos del otro. No, cada uno presentaba su verdad y cada uno con su verdad absoluta. Muchas veces pasa que uno de las dos partes está dispuesto a tener esa conversación y a aceptar esos momentos, pero del otro lado se hace imposible hasta que desiste y dice, bueno, ya está, ya lo intenté toda mi vida y ya está. Pero esta persona no quiere verlo, no quiere aceptar mi verdad, o que él puede estar equivocado, lo que fuese, no lo va a ver. Y después, a los 30 años más tarde, ese abuelo, esa abuela, esa tía, ese hermano aparece con la cola entre las patas y con esa actitud de hombros caídos, cabeza caída, pero con un poquito de orgullo todavía que queda vivo, pataleando y que no termina de decir perdón, pero se acerca y es su forma de decir perdón, pero simplemente acercándose y nada más, bueno. Y el otro que ya había perdonado lo que fue, se abraza y dice, ya está todo bien. Y esa persona finalmente al poco tiempo, al año, 2 años o más, muere y todos le perdonaron, sí, porque nadie, porque como dije, no es grave. El tema es que separa mucho. Y le digo, por eso digo, ¿ves? En temas reales, porque después lo podemos plantear también desde de diferentes tipos de puntos de vista. Tenés el ego en lo empresarial, en lo deportivo, llámalo como quieras, hay muchos, no, llámalo como quieras, no, me refiero a en muchos ámbitos, financiero, político, en lo deportivo, en lo empresarial, en lo familiar. Pero todos los primeros no sirven, o sea, es todo papelito de colores, después nos morimos. Hay mucho más que la guita, que el poder, que todo esto. Bueno, lo querés poner en temas deportivos, que hay un tema, un tópico que me gusta y es muy palpable porque lo es. Lo querés poner en esos temas, bueno, hablemos de lo deportivo o como empresarial, si se quiere, cuando tenés un presidente de un club que no quiere ver los cambios que tiene que hacer y no va a aceptar porque él quiere tener razón simplemente porque su ego no le permite aceptar que se equivocó. Hay nombres propios que se ven todos los días y tiene que ver con los clubes más grandes de la Argentina, por ejemplo, que están infectados por el ego, no porque sea un mal tipo, no existe eso, no existe, Riquelme no es un mal tipo, el problema con Riquelme es que no quiere aceptar que se equivoca o no busca ayuda o lo que fuese, su ego no le permite aceptar eso, porque él está en una pelea con los medios, con todo eso, y es entendible desde el punto de vista de todo el daño que le hacen también a él de parte del poder, como él llama, que no está equivocado, es cierto eso. Eh, pero justamente por miedo a no verse vulnerable con el poder o lo que fuese, no va a reconocer un error y prefiere chocar el auto antes que pegar el volantazo antes. Eso es algo que se ve todo el tiempo en todos lados. Pero eso al final no importa. Eso es lo de menos. Estamos hablando de un equipo de fútbol. Para algunos entiendo que puede ser la vida, bueno, perfecto. Ahora, después está la familia, después está tu vieja, después está tu viejo, tu hermano, que se pelean por guita, cosas que, o no por guita, pero por decisiones a lo mejor que se tomaron en familia y uno no estaba de acuerdo y el otro tampoco y se pelearon y no hubo reconciliación por 20 30 años y se les pasó la vida. No conocen a los nietos. Los abuelos de mi novia, los abuelos de mi novia no tuvieron contacto con ella durante 7 años porque hicieron, bueno, cada uno tiene su versión obviamente, pero no me quiero meter en ningún tipo de detalle, pero ¿qué verdad justifica no ver 7 años a tu familia? No sé,
¿Eso a qué punto va? ¿A dónde te lleva eso? Mi vieja también ha tenido problemas con su madre y no se han hablado por mucho tiempo. ¿Y por qué? Y no era por guita, era, bueno, no sé, pero por otras cosas, más que nada por, no era por guita, era por amor, por un montón de cosas. Y yo sé que mi abuela se fue mal, falleció y se fue mal. Al último yo sé que se dio cuenta de todos sus errores, pero ¿por qué se perdió prácticamente 20, 25 años, capaz que más, 20, 25 años se perdió de su hija y de sus hijos, porque con los otros tampoco no era que hacía diferencia? Y se dio cuenta después, no es que se fue, murió en la suya, no existe eso. Generalmente no, hay un porcentaje seguro que se muere en la de él y bueno, qué sé yo, pero la mayoría se da cuenta en un punto. Y no lo hago por exagerar el drama, es algo completamente real y que, bueno, si no se habla o si no se pone alguien, qué sé yo, a mí estos temas me apasionan, pero creo que hay algo más que solamente decirlo al paso. Es otra cosa, hay que ir de verdad dentro del tema y darse cuenta de lo. Termina siendo un cáncer el ego. Y yo tengo una historia que, bueno, la puedo aprovechar y contar porque tengo ganas de contarla, pero estaba buscando quizás el momento adecuado, pero por esta necesidad de tener razón que se llama el episodio, tiene lógica que lo cuente ahora. Lo puedo volver a contar en otro momento porque, bueno, como decía la chiqui, mi público se renueva. Eh, para mis 20 suscriptores, 29, voy a contar esta historia que está buenísima. En 2019 yo estaba viviendo solo en Córdoba. Córdoba capital, estaba trabajando y estudiando ahí. Y me acuerdo que yo volvía a mi pueblo, yo soy de Almafuerte, un pueblo que está al sur de Córdoba, 100 kilómetros, y yo volvía prácticamente todos los fines de semana, o por supuesto más en verano que en invierno. En invierno se hacía más larga la vuelta, pero en verano ya volvía más seguido. Esto era ponerle agosto, no era verano, pero llegando a la primavera. Ya estaban días lindos, entonces era más confortable volver y cagarse de risa con los amigos, comer asado. Bueno. En una de esas yo me acuerdo que mi abuela, después de haber vivido muchos años en España, había vuelto a la Argentina y decidió vivir en el pueblo de donde nosotros vivíamos con mi mamá, mi papá, mi hermano, Almafuerte. Pero ella no tenía nada que ver con Almafuerte, ni nosotros tampoco. Nosotros nos habíamos mudado en el 2000 y nada, porque mi papá era de aquella zona, entonces bueno, ellos no querían vivir más en una ciudad tan grande como Córdoba, era más caro, todo. Encontraron esta oportunidad de una casa, buen precio, y nos mudamos. A lo que todo esto lo cuento porque era para dar un poco de contexto. Nada que ver con la historia de vida de mi mamá, ¿sí? No es que fue un pueblo que estaba cerca o que iban de vacaciones y que por lo tanto le puede haber gustado, no. Nada que ver con eso. Y entonces mi abuela se vuelve a Argentina al momento de la jubilación, una cosa así, para que se den una idea de la época, de los años 60, 60 y pico. Se vuelve a Argentina y se vuelve a Almafuerte. Bueno, al principio era todo piola porque rehizo un poco la relación con su hija, pero me acuerdo de mi mamá en un punto no quería saber nada, porque para ella era un plomo, porque no habían tenido mucha relación y ahora venir acá de vieja, lo veía como algo que no, y además la relación no estaba del todo pulida quizás. Me acuerdo que fue un tema en la familia. Al menos mi vieja, si ve el video, que seguro lo va a ver porque me banca, no sé si me va a dar tanto la razón en cómo lo estoy contando, pero bueno, es mi perspectiva, es como yo lo viví, quizás. Y bueno, al tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, en 2019 se le diagnostica que tenía un tumor, en realidad dos tumores en la cabeza. Y yo en una de estas vueltas, ya ese era el contexto, hay mucho más, pero no sé si merece la pena. En una de esas vueltas al pueblo me vuelvo y mi vieja me dice, hijo, no voy a estar en casa, estoy en la clínica cuidando a tu abuela. Justo la habían internado porque
Viste que la gente con tumores así medio en la cabeza, por ahí tienen momentos que están recontra bien durante meses y de pronto un día químicamente se pierden un poco, se descontrola todo y quizás estuvo sin tomar agua todo un día porque se olvidan y al otro día se levantó deshidratada, sin tomar agua, sin alimentarse bien, o sea, es heavy. Y se levantó, mi vieja la llama en un momento para ver cómo estaba todo, no responde, entonces va y estaba en la cama, perdida, estaba completamente deshidratada y bueno, ahí la internan por ese fin de semana. Justo cuando yo me volvía para pasar el fin de en mi pueblo. Cuestión que mi vieja no me pudo ir a buscar a la terminal, me acuerdo, que es un detalle, pero no me fue a buscar. No estaba en casa para comer, cosas así, y yo me enojé. ¿Sí? Mi propio ego se enojó. Me hace cargo, yo me enojé. Bueno, ese fin de estuve con mis amigos, bueno, al final le hicimos planes con los chicos, pero no la vi a mi vieja. Ella estaba en el hospital y no fui capaz de ir yo, no fui. Y eso me duele porque, no tanto en ese momento por mi abuela, porque yo estaba enojado también, por cómo se había dado todo a lo largo de su vida y que después quien se tenía que hacer cargo de ella, cuidarla o lo que fuese, sea mi vieja, me pareció muy duro. Pero hubiera sido duro si le tocaba a mi tío o si le tocaba a mi tía también. Pero bueno, le tocó a mi vieja, son esas cosas de la vida. Cuestión que yo estaba mal, ¿no? Y no fui, ni siquiera le escribí, creo que incluso no me acuerdo ahora, pero creo que le dejé un comentario por un mensaje o lo que fuese como diciendo, che, no me diste ni bola, o una cosa así. Como no entendiendo la situación, era su vieja la que estaba mal. Por más que haya pasado lo que sea, ¿no? Bueno, mi ego. Y además era pendejo más boludo. Las cosas como son. Y esto del ego o estas historias no las tenía, no existía en mi cabeza semejante análisis de los errores que uno tiene o esas cosas, ¿no? Y después me voy a Córdoba. Toda esa semana, bueno, no hablé con mi vieja, pero no había tanta pelea, simplemente no hablamos. Y el jueves me acuesto a dormir, estaba soñando con Friends, la serie de Warner. Estaba soñando con la serie Friends, con unos personajes que iban corriendo, no sé, yo también, una boludez grande en una casa. Pero acá se pone místico. En un momento voy corriendo, me freno y empiezo a correr en reversa. Me iba riendo, incluso nada que ver el sueño. Y en un momento freno y empiezo a correr, pero en reversa, digamos, pero como si estuviera rebobinado. Bien de terror la cosa. Y ahí voy corriendo, pum, aparezco en mi pieza, corriendo para atrás en mi pieza hasta que caigo en mi cama y me acuesto. Cuando me acuesto, abro los ojos y estoy en mi habitación, en Córdoba, solo. Y cuando abro los ojos, en esa habitación, al lado de mi cama, había una sombra parada. Una sombra que no se puede distinguir si era masculina o femenina. Se notaba como, qué sé yo, sin género. Yo no te das cuenta si tenía pelo o no pelo. Era una sombra gris. Y me pone, tenía dos brazos, los pone sobre mi panza. Y yo me destapo. Bueno, acá hay dos cosas. Primero, la real de la historia, yo estaba despierto, ¿sí? Yo estoy consciente de que estaba despierto. Si querés que te la cuente un poquito menos fantasiosa, te digo que fue un sueño. Pero para mí yo estaba despierto. Después lo que pasó, qué sé yo. A lo mejor estaba dormido y fue muy real, no importa. Eso es creer o reventar, se lo dejo a criterio de cada uno. Yo estaba despierto. Y le digo, soltame, viste, cagazo. Y le digo, te vas. Y cuando me enojo, como que reacciono, que se vaya, a través del corazón, 3.000 millones de revoluciones por segundo, me saca las manos, las saca así, como que no las pone a cargar, se pone al costado y se queda mirándome y hace un paso hacia atrás. A esto que hace el paso hacia atrás, yo me levanto un poco porque me dio espacio, digamos, me siento y le digo, te vas. Le decía yo, siempre soy cabonazo, entonces todas estas cosas siempre dije, si me llega a pasar algo, si me aparece. Cuando era chiquito me acuerdo que creí en la iglesia, en la Virgen, todo eso, yo siempre decía, no, porque se apareció la Virgen, no sé si contaron una historia, qué sé yo, y yo decía, no, por favor, nunca te me aparezca porque me muero. Rezaba en mis rezos, era uno que no se aparezca Dios por la duda, o un ángel, lo que fuese, me iba a morir un infarto con 8 años. Y entonces estaba ahí y le digo, che, no le tomando mate. No, le digo, te vas. Y hizo como otro paso para atrás, entonces yo ya estaba envalentonado, digo, se cago. Y
sale caminando y en eso que se va caminando me doy cuenta de algo. Se iba muy triste. Iba caminando recontra triste, así con los brazos caídos y la cabeza agacha. Y atraviesa mi puerta de la habitación y se desaparece. Yo me acuerdo que, ahora lo cuento riéndome o como chiste, lo que sea, porque es un video también, pero me acuerdo del cagazo que tenía. Y me acuerdo de ponerme con el teléfono para que me encandile, ¿viste? Cuando te levantás a la noche y no tenés las pupilas cerradas porque no hay luz, están bien dilatadas, ves todo en la oscuridad, bueno, así era. Y lo vi clarito, ¿viste? Entonces estaba con un cagazo, entonces me puse con el teléfono como si fuese así para que me encandile y que las pupilas ya está, no es nada, ¿viste? Quedé ciego. Y me puse a vivir ahí, todo lo que fuese, y me dormí. Entonces, listo, al otro día me levanto, yo laburaba a media cuadra del laburo mío, de mi departamento, eso estaba buenísimo. Me levantaba 10 minutos antes, me cepillaba los dientes, me cambiaba, ni me peinaba y salía. 10 minutos antes, llegaba a las 9, cafecito, y nos sentábamos a charlar por ahí, una charlita de 10 minutos, máximo, a veces un poquito más, pero era muy rapidito y a laburar, ¿viste? Todo el día. Llego, me levanto, me lavo los dientes, ni siquiera vi el teléfono, ¿viste? Ni sabía qué hora era. Llego, ¿viste? Y veo que hay un compañero desayunando, más joven que yo, y estaba la chica Mercedes, la mujer que limpia, en la oficina. Yo siempre le decía vieja bruja. Creo que ve los videos en TikTok, así que le voy a decir vieja bruja, porque ella sabe. Y se reía y me dice, bueno, llego, me pongo a charlar y le cuento la historia, ¿viste? Y yo estaba choqueado, no, me sentía con una angustia en el pecho, pero mal, fuera del chiste. Me sentía con mucha angustia en el pecho. Y me acuerdo que le digo al loco, le cuento la historia, que esto, que aquello. Y me dice, no, pero él era más pendejo, ahora tenido 19. Me dice, no creo en estas cosas, qué sé yo. No, está bien, boludo, qué sé yo tampoco creo, le digo, pero pues, me pasó. O sea, yo anoche estaba, casi me salto por el balcón. Y me dice, sí, bueno, pero andás a ver un sueño, sí, no sé, qué sé yo qué fue. Y ella estaba ahí justo y me dice, eh, no tenés un familiar que haya fallecido, me dice. Y le digo, me quedo pensando y le digo, no. Bueno, le digo, mi abuela está muy enferma, tiene 2 tumores en la cabeza. Y me dice, eh, y no se querrá despedir, me dice. Estoy segura que es ella que se quiere despedir, me dice. Y digo, uy, ahí está. Porque la expresión de esa alma o lo que fuese era de angustia, era de tristeza. Y quizá fue para eso a mi habitación. Y me acuerdo que dije, uy, me puso la piel de gallina, me acuerdo y digo, uy, la, este fin de vuelvo de vuelta más fuerte, justo tenía que ir y digo, le voy a ir a visitarle y decirle que está todo bien, qué sé yo. Como, me dice, sí, anda, se quiere despedir, me dice, anda tranquilo, visitarla, que le va a hacer bien. Y yo, sí, sí, voy a ir. Y me agarró como si fuese un poco de culpa, ¿no? Recién ahí reaccioné sobre mi ego, de no ver más allá de que mi vieja no me había hecho de comer, de lo que puede haber llegado a estar sufriendo mi vieja en aquel momento, imagínate. Y entonces caí en la cuenta de todo eso. Y yo, no, lo vi, la cosa. Y el chico repite, no, yo no creo, qué sé yo, pero bueno, sí, anda a visitar a tu abuela, una cosa así. En el mismo segundo de la charla agarro mi teléfono porque no lo había abierto. Porque no es normal que no abras el teléfono a la mañana, ¿eh? Porque estaba realmente cagado. Abro el teléfono y veo en los chats de la familia todo el mundo diciendo lo siento mucho. Mis condolencias para la familia, Flor, te abrazo, Vir, mi tía, Seba, los quiero mucho. Todo el mundo dando las condolencias. Mi abuela había fallecido el jueves, ya viernes, a las 4 de la mañana. Fue cuando yo estaba con el sueño. Alguien puede pensar que fue un sueño, que es casualidad, bueno. Pero, mira, ahora se me puso el piel de gallina. Y eso me da la pauta de que, bueno, en ese momento me acuerdo que me quebré, empecé a llorar, no podía parar de llorar. Y me dice la Mercedes, me acuerdo que me dijo, lo siento mucho. Y me fui arriba a llorar, me acuerdo que estaban encima construyendo en la oficina, un quilombo con los martillos, una bronca. Y le digo, le cuento a mi jefe y le digo, loco, me voy. No me importa, me dice, sí, anda tranquilo, qué sé yo. Llego a mi casa, yo recién me había mudado al departamento
y estaba pintando unos muebles, me acuerdo, voy al balcón, empiezo a pintar los muebles y una brisita, era viernes, septiembre, ya más, muy, muy lindo clima, me pega una brisa en la cara, así en el cuerpo, pero una paz sentí y le digo, ya está, anda tranquila vieja, anda tranquila, acá está todo bien. Y fue de vuelta, piel de harina. Pero fue tremendo eso. Y tengo algunas historias así, ya las iré contando con la muerte o cercanía por ese lado. Es como que a mí siempre me agarra por ese lado. Tengo sensibilidad con esas cosas y va por ahí. Pero hasta su muerte no tuvo tiempo por la enfermedad, no tuvo tiempo de hacer una buena despedida de ella. No tuvo tiempo de darse cuenta. Porque en su ego, en su propio egoísmo, y no le dio tiempo ni siquiera a despedirse como ella quería. Mira que yo sin saber, obvio, apareció ahí queriendo pedir disculpas quizá, o darme un último abrazo, qué sé yo qué quiso hacer, no sé de eso, no tengo mucha idea, me encantaría aprender o ver de alguien, pero simplemente se apareció porque anda a saber qué, se estaba despidiendo y quería que nos despidamos bien, no en cuerpo, lo tuvo que hacer solamente en alma. Eso me parece increíble. Es poético a la hora de hablar del ego. Es poético porque ¿qué quería cuando se apareció? Ella siempre fue media bruja también. Pero ¿qué quería cuando se apareció ahí? Si estaba triste, yo lo vi eso. No me lo cuenta nadie. Es así que no me lo cuenta nadie. Eh, Siento que esas cosas trascienden a cualquiera, ¿me entendés? Y estoy seguro que hay historias así por todos lados. Las ves todo el tiempo, te lo cuentan. Te dicen, y todavía hay gente que no cree que esas cosas pasan y prefieren vivir en una vida más aburrida, más cerraditos en que no, es todo física y nada más, ¿viste? Química y nada más. Está bien, cada uno vive como quiera, pero de que esas cosas pasan y que mucha gente se pierde no sé, se pierde en eso, ¿no? Se pierde mucho tiempo. Más vale todo lo simple, ¿no? Yo me quedo con lo mío y nunca me voy a hacer cargo de que yo estaba equivocado o aceptar que el otro a lo mejor se equivocó y perdonarlo. ¿Qué tanto? ¿Qué estamos esperando? El otro día hablaba esto lo quiero hablar en otro capítulo también, es un tema profundo de justamente esto de la muerte y un amigo de Mari. Él trabaja en una clínica haciendo recetas, son técnicos nutricionistas, van a una carrera acá en Australia, en Alemania, y ellos hacen, eh, o sea, recetas para gente en estado terminal. Y, y me contaba el tipo lo movilizante que es, lo que la gente te agradece estando en esa situación donde se están muriendo y lo que fuese. Pero eso me despertó otra cosa, de que uno piensa que es indestructible, ¿no? Eso es creo que va con la edad, cuando sos más joven crees que nunca nada te va a pasar y que después te pasa. Y la vida golpea muchas veces, ¿no? Y, y pasa, puede ser un accidente o puede ser un tumor que nunca crees que te va a pasar y hay gente que de un día al otro se despierta, va al médico por un control y le encontraron algo y le quedaron 6 meses de vida. Y puede ser cualquiera. No quiero ser drástico de que te puede pasar a vos, pero eso de que se dice de vivir tu vida hasta el límite porque nunca sabes qué te puede pasar y qué sé yo, creo que va más por vivir tranquilo que hacer todo. No podés hacer todo. No sé si eso se puede y si es válido tampoco, pero sí vivir en paz. No pierdas tiempo con tus queridos. No pierdas porque hoy, y eso pasa todo el tiempo, de que la gente prefiere vivir en su verdad de que no, él me tendría que haber transferido esa guita porque era de la madre que me la dio para mí, o esa herencia era de los dos, y a lo mejor no tenía idea, pero decidí pelearte por todo eso, ¿me entendés? Y no solo con la guita, pasa con todo. Y mueren en la suya. Mucha gente pasa. Y eso es una mierda. Después que no lo queramos revisar más profundo, pero es una cagada eso. Y todo por el ego. No hay, no hay nada más que el ego. Y ahí es cuando ahí se tienen que hacer fila y, y reconocerlo. Porque es ego nomás. No hay nada ahí que te impida llamar a tu hermano o a tu vieja o a tu tío o a tu padre o a tu abuelo o a quien carajo sea que te peleaste y decirle, che, quiero que nos juntemos a hablar, quiero que arreglemos nuestra diferencia. eh, no sé. Sé que hay temas que son mucho más delicados,
Sé que hay momentos en donde hay gente que te estafa o cosas así, familias donde hay estafa y eso, bueno, hay que verlo bien en detalle, pero la mayoría de las veces son por decisiones o cositas que pasaron y se transformaron en una cosa que al final, después de 40 años, no tienen ni idea de por qué están peleados. No tienen la más puta idea de por qué están peleados. Y eso es, por Dios, cuánta gente se... Y no hay nada. Eso es lo que a mí... Por eso me apasiona hablar de esto, porque es como si fuese una enfermedad invisible, el ego. Está ahí o no se habla, tampoco se habla. Y eso fue lo que me motivó a mí en empezar esto, porque digo, nadie habla de esto. No habla de las vidas, no que se pierden, pero de las relaciones o del- todas las historias que se pierden por el ego. Y está bien que todo pasa por algo, todo tiene una razón de ser y eso nos lleva a que nos comuniquemos de cierta manera o no. Pero, bueno, no me quiero ir porque justamente este episodio número 5 era para hablar de la necesidad de tener razón, como uno de los artilugios del ego, ¿sí? La necesidad de tener razón. Voy a avanzar con el capítulo porque si no, una de las cosas que me anoté hoy cuando preparaba el episodio era más que nada una frasecita, si se quiere, o lo que, sí, que dice que la discusión, como una reflexión, la discusión no arranca cuando hablamos, arranca cuando algo amenaza la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Como si tenemos una imagen que defender, ¿sí? Pero eso es falso, eso no existe en realidad. Está en nuestra cabeza, pero existe, pero en nuestra cabeza únicamente. Y, y nos las pasamos queriendo, si se quiere, defender eso, ¿sí? Como mantenerlo de una forma o que sea no tan lejano a lo que nosotros pretendemos. Entonces, cuando alguien te dice, che, esto no es así, eso se destabiliza en algunos más que otros. Eso hay que saberlo también. No todos somos iguales. Hay personas que son más sensibles que otras a eso. Pero también creo que somos sensibles y todo, pero tampoco tan diferentes. Somos diferentes, pero tampoco la esencia es la misma. Yo no te voy a exagerar diciendo que miles de personas, pero conozco millones de historias así. Y son una cagada. Siento que hay que ponerle un ojo. No digo que no lo vamos a poder exterminar. Yo con este cosa que estoy haciendo no va a cambiar quizás. Pero a lo mejor te invita a reflexionar, te invita a hacer introspección sobre esto. El darte cuenta de que la discusión no es porque te guste discutir o porque nos importa tanto el tema. Es miedo a quedar mal parado. Es miedo que nuestra verdad se vea, ¿viste? Pero más que la verdad, nuestra esencia, como si perdiéramos algo, ¿viste? Y tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con todas las heridas que uno tiene. Hay personas que son mucho más tercas, porque te das cuenta que de chico a lo mejor la experimentaron mal y bueno, sí, eso se graba y después te hace de esa forma. Eso es así, es innegable. Y algo que tiene que ver con esto de la necesidad de tener razón, algo que pasa, porque, bueno, pienso que para hablar de esos temas hay que ir por varias aristas que tiene, no es de una forma siempre absoluta, eso no lo veo así. Siento que hay cosas que te van a rozar que te van a resonar, perdón, en tu cabeza con esto que estoy hablando de la necesidad de tener razón, pero va a haber otras cosas que no te van a resonar tanto, pero por eso hay que tocarlo en toda la amplitud o lo que yo creo que es la amplitud. Quizá mañana se me va a ocurrir, ay, podría haber tocado este tema también, con respecto a esto de la necesidad de tener razón. Pero justamente con esto hay algo que sucede, que es que la mente es un símbolo del ego, que la mente no se apaga cuando una vez finalizada la discusión, ya sea que tuviste razón o que no, es indiferente, pero muchas veces la mente no se apaga. Ya sea cuando perdiste una discusión, perdiste me refiero a que el otro tuvo razón, por ejemplo, o que se hizo la idea del otro, uno después se queda con eso en la cama, cuando está en silencio, cuando te estás bañando, cuando estás cocinando, cuando estás en esos momentos que se te libera un poco la mente, pareciera, vuelve tendría que haber dicho esto. Ya sea para convencer más aún cuando no pudiste a aquel jefe o lo que fuese, o amigo o lo que fuese, o incluso habiendo ganado, o ganado, ¿sí? Se entiende como que vos
se cumplió o se hizo lo que vos dijiste y le ganaste la pulseada al otro, incluso ahí te quedás pensando y diciendo, en vez de soltar, ¿sí? Que ya está, veremos qué sucede, ya sea lo mío o la idea que tuvo el otro, en vez de soltar eso, te quedás enganchado por el propio ego y decís, tendría que haber dicho esto. Con esto era irrebatible, no hubiera tenido discusión, porque si yo planteaba la idea, si yo planteaba la idea de esta forma, los hubiera convencido más rápido. Lo convencí. Y la pregunta que te hace vos mismo, che, pero los convenciste, ¿no? Sí, 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 pero lo podría haber hecho un poquitito más rápido. Bueno, ¿cuál es? O sea, ¿a dónde querés llevar? Esa es la pregunta que hay que hacerle al ego. Es como que hay que agarrarlo como si fuese una tercera persona y decirle, ¿a dónde querés ir? ¿Qué querés lograr? Si ya está, se hizo como vos querías. O incluso no, vamos a decir que se hizo de la forma que el otro quería. Ya está, loco. ¿A dónde querés ir? Ya está. Sí, es un perno. Y es imposible que no te enojes, obvio. Pero después de un tiempo, pasan. Porque claro, pareciera que. Pero después de 1 año, 2 años, quiere que vamos más. Hay gente que está 30 sin hablar. ¿Qué sé yo? No sé si vale la pena. Si la otra persona no sirve para nada, perfecto, no te comunique más. Y ahí no te voy a decir, no, es tu ego. No, pero muchas veces hay cosas, la mayoría de las veces, la gente no es mala. La gente actúa del dolor, de su propio. Vos también. La mayoría de las veces son cosas que se pueden sentar y se pueden discutir personalmente. Incluso vos podés haber dicho algo sin darte cuenta que hirió a la otra persona. Entonces, la mayoría de las veces se puede hablar. Quiero ver cuando me pase a mí, si me pasa en algún momento, cómo lo manifiesto. Y sí, que seguramente me va a costar. Porque yo no estoy acá. Estoy, estoy aprendiendo muy de abajo. Nada más que me di cuenta. Entonces, ahora se me hace fácil, quizás en algunos momentos, ponerme y decir, che, esto lo hice por ego. Y pregúntele a mi novia. O sea, es un tema que abunda en nuestra relación porque vivimos hablando de estas cosas, sí. Nos gusta a los dos, entonces siempre lo enfocamos nuestras conversaciones desde ese lado. Suena un poco insoportable, sí lo sé, pero también nos trae mucha paz en la relación. Podemos hablar las cosas muchísimo más rápido. Se soluciona todo así. Muchas veces le digo, che, acá no me gustó, me dolió. Porque muchas veces ni siquiera manifestamos lo que el otro tenía razón o yo tenía razón. Simplemente lo tiramos sobre la mesa. Simplemente, voy a hacer esto porque no tenía idea, que esto, que aquello. En vez de sentar y decir, che, ¿sabes qué pasó? Me dolió esto que me dijiste. ¿Hiciste ese comentario? No sé si estoy bien o mal. Muchas veces hago así. No sé si estoy bien o mal. Pero me dolió. Me dolió que me dijeras tal cosa enfrente de tu papá o tu mamá o tu hermano o tu amigo. Me sentí vulnerable ahí, porque también eso es ser honesto. ¿O qué pretendemos también? Pero eso el ego no lo permite, esa vulnerabilidad, mostrarse débil a ciertas situaciones, preferimos ignorarlo como si no existiera, como si no fuese real que te sentiste mal y por eso estás tratando como está tratando tu pareja, o que te enojas, o te vas, o pega un portazo, porque ignoramos lo que realmente pasa. ¿Por qué preferimos ignorarlo? No sé, muchas veces socialmente está, no aceptado, pero socialmente se indica que hay que hacerlo de esa forma. No, si te dicen tal cosa, ignoralo, mandalo a la mierda, así. Mi suegra hace así, por eso me pego ahora. Entonces, ¿a qué buscamos? Y muchas veces pareciera una solución más fácil. Pareciera mucho más simple el ignorar toda la situación, ignorar toda la idea que tenemos en la cabeza y simplemente mandarlo a la mierda. Y no abrirse a una discusión o que tu propia pareja, porque también para eso estamos. Al final pareciera muchas veces que tenemos novias para las cosas lindas, pero después que no puedas hablarle y decirle, che, mi amor, mira, a mí me dolió esto, me dolió que me dijeras tal cosa en tal momento o que me ignoraras de esta forma. Muchas veces porque te ignoran o porque deciden hacer un plan y no te tienen en cuenta o lo que fuese. Cualquier ejemplo que te venga a la cabeza que te duele en una pareja y no lo mencionas. O se menciona en modo guerra. ¿Sí? En modo conflicto, en modo discusión. Yo tengo razón por esto. De vuelta, lo mismo del episodio. La necesidad de tener razón. Y pasa con las parejas, pasa en todos lados. Y eso desgasta todos los vínculos. No hay vínculo que resista a largo plazo. ¿Por qué el matrimonio, cuánto el porcentaje arriba del 50% de divorcio? Creo que mucho más, no tengo idea, pero es un montón. ¿Por qué? Porque la gente no habla. La gente discute. La gente
pone su verdad y cierra la ventana. Mira, hasta hoy eternismo, pum. Nunca vas a escuchar a alguien que diga, sí, pero, o sea, sí, lo vas a escuchar, pero son mínimos los casos de gente que te va a decir, sí, tenía razón ella. Pero esa gente no se divorcia porque hablan. La mayoría no. El otro es un imbécil, el otro es otro imbécil, chao. Ninguno de los dos era un imbécil al final, pero para ellos sí, ¿viste? Al principio arranca con un comentario, al principio sí, son un, no, este es un terco, sí, así, va, todo muy lindo, pasan 2 o 3 años y bueno, sí, hay conflicto, pero nos arreglamos, pero no se habla, se pelea, se acepta, bueno, sí, 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 pero no mucho, después pasan 5 años, chao, chao, no quiero más esto. Pero pasa, o sea, las relaciones o lo que fuese siempre son de dos o de más personas, pero siempre no es culpa de uno. El otro tampoco pidió explicaciones, el otro tampoco por su ego aceptó que en algún momento sí tuvo razón el otro en alguno de estos comentarios insoportables o reacciones insoportables que tenga. No estoy dando ejemplo porque soy medio choto para dar ejemplo, pero sí cada uno puede poner el que quiera. Al final es muy narcisista esto, pero justamente es lo que destruye y desgasta todos los lazos. ¿Sí? Están todos con. Hace cuenta que el ego es rumbre, es óxido. A la larga se termina resquebrajando y ya no sirve. Y llega un punto que es tarde. Por lo menos en cierto tipo de relaciones familiares, en lazos muy directos es medio difícil, pero también puede pasar que sea tarde, de acuerdo a lo que haya pasado, pero puede pasar. Pero eso porque se deja pasar demasiada agua bajo el puente. E incluso habiendo pasado tanta agua bajo el puente, no se habló. No sé, creo que es interesante al menos prestarle atención a esto y empezarlo a ver desde ese punto de vista y decir, a ver, como ejercicio propio, decir, a ver, ¿qué es lo que es el ego? ¿A dónde va el ego? Y empezar a verlo en algún lado, empezar a escuchar y decir, che, acá hubo ego, porque al final te vas a dar cuenta que pasa en todos lados todo el tiempo. Entonces, empezar a decir, ¿qué acá por qué ego? A ver, y te vas a dar cuenta que existió. A ver, y en esta otra situación también. Lo mencioné en un capítulo anterior, Cristina Kirchner tuvo ego. Macri tuvo ego. Milei tiene ego. Riquelme tiene ego. Gallardo tiene ego. Lo ves todo el tiempo. Ninguno acepta sus errores, ninguno se sienta sobre la mesa y dice, las conferencias de prensa de Gallardo, insoportable el tipo, o sea, genera eso, a lo mejor el tipo es un tipazo, pero él se debe a su público, él se debe a sus hinchas. ¿Por qué te hace pensar que no si él está ahí para dirigir un club que es de la gente? Mucha gente dice, pero él no le debe explicación a nadie, él es Gallardo. ¿Qué te hace pensar que no le debe decir a sus hinchas, mil disculpas muchachos, hay cosas que, no, que se me fueron de la mano y voy a hacer todo y por favor confíen en mí? Pero esa honestidad no existe, y mucho menos en el mundo del fútbol, ¿no? No se acepta que alguien pida disculpas y lo va a ver como un débil. Bueno, pero toda la sociedad tiene que hacerse cargo de estas cosas porque al final pasa en todos lados. ¿Cómo puede ser que, que nadie hable de esto? Se ve en todos lados. En las familias lo veo todos los días. Tanto la mía como la de mi novia, como la de algún amigo. Todo el tiempo. Y me apasiona este tema porque es que es un mundo que no está experimentado, si se quiere, y hay todo por descubrir. Y siento que por eso escribí mi libro. Te invito a leerlo. Ay, ¿dónde está? Acá está. Este es mi libro, Hijo. Yo tengo la idea de escribir 3 libros. Ya escribí uno, son chiquitos, tampoco es que soy Pablo Coelho, pero sí están hechos de un punto muy simple, siento, que toco temas desde el comienzo del darse cuenta de que tengo ego, como algo esencial del humano, que hay algo que dentro mío que reacciona de cierta forma. Ese sería qué es lo que es, qué es lo que es, lo que me lleva a tomar decisiones, qué es lo que es, que me lleva, lo que fuese. Eso está escrito en mi libro, en el primero. El primero se llama Hijo, cuando el dolor habla por nosotros. Es, como dije, un camino de introspección donde me voy replanteando conceptos que toda la vida escuché como si fuesen motivo de verdad, ¿sí? Como que toda la vida fueron así, simplemente de esa forma. Bueno, hoy le puse nombre y lo fui poniendo en tela de juicio y de decir, che, esto va por este lado, fue esto, era aquello.
¿Era control? ¿Era, era ansiedad? ¿O tenía miedo? ¿O era carácter? ¿Eso era carácter o era simplemente ego? ¿Esto era orgullo? ¿Esto es orgullo o soy un egoísta que no está abierto a reconocer nada? ¿Qué es lo que era? Cuando actuó de esta forma, cuando vi a aquella persona de esta forma, lo que sea. Bueno, ese es el primero. Después, el segundo se llama padre. ¿Por qué? Porque me pareció interesante que como hijo, como cuestión de ser joven, por eso un nenito, se ve ahí, un nenito como que está entrando en la vida, si se quiere, pero puede interpretarse como un alma, que inicia, no tiene nada que ver con la edad. Eh, Después padre, donde ya estás, donde ya estoy. De hecho, estoy en esa etapa también porque voy a ser papá, pero el hecho de haberse dado cuenta, pero seguir chocando contra los mismos errores una y otra vez. Algo propio del humano, pero llevado al ego, ¿sí? En esto de que hay conflictos que te llevan a pensar, ya sé que esto es ego, pero igual reacciono. Sé que es ego, pero igual me enojo y no lo puedo controlar. O no puedo soltar aquello que sé que me va a dar paz, soltarlo. No puedo, no me sale. Bueno, es eso, es esa etapa donde ya entendés qué es lo que es el ego, te diste cuenta de que hay algo que hay que te limita. Eso es lo que escribí en este libro, para después en Padre y terminar de masticarlo, para finalmente tragarlo, finalmente trascenderlo. Esa es la idea del libro Padre, donde seguís chocando. Y siento que, por ejemplo, en lo personal, yo estoy ahí. Tengo algunas ideas de abuelo. mm, el nombre te da eso de que, oh, el sabio, no, no. Bueno, la idea del libro sí, pero yo todavía ni siquiera lo empecé a escribir. Siento que me falta mucho y siento que el camino de abuelo también es eso, es padre más evolucionado, donde ya trascendes el ego y donde entendés, por ejemplo, para que se dé una idea, cuando ves a la otra persona que te ataca, que te hace algo, lo que fuese, la trascendencia del ego es no reaccionar a eso. ¿Por qué le tenés que explicar al otro que eso no se hace así? Simplemente apartarte donde vos no sufras un dolor y poder decir con tranquilidad y con amor incluso, bueno, pero cada uno es como es, ¿viste? Aquel estará pasando por algo, por eso me trató así. Eso es abuelo. Eso es la esencia final de la trascendencia del ego. Y es la única idea que tengo todavía de ese libro, así que por eso no lo empecé a escribir. Es un camino donde voy evolucionando no con el personaje, porque soy yo, pero, y podés ser vos, porque si lo lees, lo lees como que algo que está pasando te puedes sentir identificado. Y por eso digo no sé, que tiene mecha tiene, tiene algo lindo que te hace ver o te hace entender ese concepto quizás de, che, ¿por qué me limita tanto esto? Bueno, luego o sea, en este segundo que me tomé, estaba pensando en hacerlo como, si se quiere, como parte uno parte 2 del mismo episodio, pero después me acordé que el podcast es mío, así que lo hago como quiero. No hay necesidad de dividirlo en dos partes, así que va a ser un poco más largo. Pido disculpas al que no le guste, que lo corte y al que le guste, que siga. Tener razón como anestesia me había escrito. Siento que es un punto profundo porque lo veo como calma, o sea, esa tener razón en ese momento que sentimos que ganamos aquella batalla, si se quiere, siento que trae calma, ¿no? Al menos momentáneamente. Por esto que dije que después la cabeza se queda maquinando. Da sensación de control, da sensación devuelve la superioridad esa que perdimos o cuando se puso en tela de juicio mi idea. Entonces, lo real en darse cuenta de esto es que no, eso no trae paz, es momentáneo, no es algo completamente real. Por eso la mente vuelve, por eso la mente después se queda enganchada incluso cuando tuvimos razón. ¿Por qué se queda enganchada cuando tuvimos razón? Sí, ya está. Si vos estabas, lo único que tenías tu duda supuestamente era intelectual, o sea, tu duda no, tu razón de ser de aquel conflicto aparentemente era intelectual, pero claramente esto da la pauta de que no, porque si esta idea vuelve y lo tendré que haber dicho de esta forma, o yo lo tendré que haber comunicado así y así para que lo otro no me, no me saque de contexto o no me casi la pierda la batalla, ¿viste? Al final la herida esa que se despertó en ese momento no era intelectual,
No era una idea de concepto de que no, esto se hace así porque no, era yo simplemente queriendo tener razón, nada más. Porque muchas veces la tenemos y muchas veces no. Pero igual nos vamos a quedar pensando. Eso es así. Porque el ego en realidad lo que no está buscando la verdad. No está buscando tener la razón. Perdón, sí está buscando tener la razón. No está buscando la verdad. No está buscando entender. Porque si quisiéramos entender, escucharíamos. Si quisiéramos resolver, dudaríamos de lo que pasa. Pondríamos en tela de juicio lo propio. Incluso nuestra idea. O, che, será lo mejor. Porque muchas veces nos pasa. O sea, en la diaria no es que siempre resolvemos de la peor manera. En la diaria nos vamos a poner eh, a decir, che, no, a ver, y si hago esto, ¿no será mejor? Y que el otro te dé su opinión y punto. Yo lo digo para los escenarios de esa necesidad donde no importa lo que pase, nos sentimos atacados y queremos tener razón, sea lo que sea que suceda. Por eso es cuando necesitamos tener razón, que interrumpimos, justificamos, cerramos, ¿viste? La conversación, ¿no? Manipulamos, tratamos de controlar para que vaya para aquel lado en vez de para aquel como está llevándolo él. Y el otro, a lo mejor también con su propio ego, más difícil la pone, ¿viste? El ego no discute para aprender, lo hace solamente para no desarmarse. Es como si te quisiera mantener unido porque está frágil eso, ¿viste? Como que se golpeó, se quebrajió y esa es tu imagen de vos mismo. Y el ego lo único que hace, no está así perfectita, está así. Entonces el ego lo que quiere con esa discusión es mantenerlo así. No me toqué porque a la primera que me saca la verdad, me caigo. Chao. Pero entender eso también deshabilita todo eso. Deshabilita, te puedes volver vulnerable sin ningún problema, pero primero hay que saberlo. Primero hay que entender que eso puede pasar. Y ahí te vas a sentar con vos mismo, con aquella persona y vas a decir, che, mira, siento que esta idea es la mejor. Y el otro te puede decir, no, para mí es esta. ¿Por qué? Porque siento que me rompen las bolas que vos tengas razón. Pero porque, y no sé, porque yo creo que lo hagamos de esta forma. Y a lo mejor el otro ahí se desarma y te dice, a ver, lo hagamos con la tuya, probemos. Pero sin jugar, ¿no? Que después venga al ratito, ¿viste? Y me diga, a ver, dale, ¿cómo era? Nada, vamos piola. Si lo hacemos lo hagamos de mi forma, si no, vamos a la tuya. O sea, hay miles de formas después de, de tener razón. Por eso también hay algo que pasa, y esto es de lo más común, el famoso, ese regocijo cuando al final se comprueba que nosotros teníamos razón, por eso digo que no nos importa tener razón. Pero cuando la tenemos, ese regocijo de decir, te lo dije, eso, eso define el ego. ¿Qué necesidad de mear a la persona que ya tuvo el error? El otro día lo hice. Tengo una historia cortita, muy al paso. Fuimos con mi novia a comprar unas cosas al supermercado, los padres nos dieron una tarjeta, no al supermercado, un shopping, y los padres nos dieron una tarjeta con un descuento que tenían del shopping. Cuestión que ellos eran socios de esa tarjeta, entonces también les ofrecía en el restaurante que había del shopping café y torta gratis, ¿sí? Café y torta gratis. Oh, fabuloso. Llegamos ahí, yo no íbamos a comer nada, no teníamos hambre, hasta que vimos las tortas, estaban espectaculares. Y el padre nos dijo cuando antes de salir, che, esta es muy buena, te dan todo lo que vos quieras gratis con esta. Nosotros fuimos con Andrea la semana pasada, con una torta ahí, estaba espectacular. Fabuloso. Llegamos, pasamos enfrente de las tortas y me dice ella, está embarazada, ¿sabe qué? Casi muerde el vidrio. Le digo, de una, vamos a pedir, dale de una. Listo, saca la tarjeta, me dice, ¿cuál querés? Esta y esta, le digo. Perfecto, me llevo una para ahora y otra para mañana. Bárbaro. Ella me dice, voy a llevarle para mi abuela, que la vamos a visitar ahora. Voy a llevar 2 de esta, quiero 3 de esta. Pum, eran 4 o 5 tortas. Salían 6 7 euros cada porción, porque estaba bueno el lugar. ¿Querés un café? Me dice. Casi agarro uno, le digo, nada, no, vamos, que me quiero ir a casa. A todo esto, cuando ella estábamos eligiendo en la vidriera de todo, donde están todas las tortas, le digo, mi amor, estaba la moza justo ahí cerca, le digo, pregúntale porfa si aceptan la tarjeta. Me dice, estoy segura, mi amor. Mi amor, pregúntale porfa lo de la torta porque vi los precios y dije, no vaya a ser. Vi que la mina le estaba teniendo otro tipo y los tenía que poner en una bandejita de plástico, cortar, o sea, no es que después te pueda arrepentir porque no tenía la tarjeta, ¿me entendés? Y no me iba a gastar 50 euros en comprar 4 tortas porque no preguntamos si recibían o no, o no estaba tan antojado de comer torta. A lo mejor iba a comer una y listo. Mi amor, ¿puedes preguntar? Me dice, no, no, estoy seguro que funciona. Mi papá me dijo, bueno, se puede equivocar tu papá, le digo, pregunta. No, pero estoy segura.
Bueno, cuestión, la posta le dije 4 veces. Pregunta. Ahí la moza estaba a 1 metro. Me dijo que no las 4 veces porque ella convencida de su verdad, yo convencido de que la verdad es preguntarle, o sea, para mí la verdad en ese momento era sacarse la duda preguntándole a la mina, no lo hizo y cuando va a pagar con la tarjeta ya estaban todas las tortas en los cositos de plástico, servidita, cortada, lo que sea. La mina le dice, son 40 y pico. Y Mari le dice, ah, bueno, tengo la tarjeta. Y le dice, no, cambiaron la regla. La tarjeta esa funcionaba hasta hace 2 semanas, no sé cuánto. No funciona más. Son 40. 48 creo que era. 48 euros en torta. No sé, me dio una bronca por dentro. Y le digo, bueno, me quedé ahí paradito y me empezó a agarrar una bronca porque yo dije, pero si yo tenía razón, ¿por qué no le, si yo le dije, ¿por qué no le preguntó? Y yo, alemán, cero. Entonces, yo le hubiera preguntado en inglés, me dice después, cuando nos reíamos el tema, a la noche, porque en el momento no. ¿Por qué? Porque agarro, salimos de ahí y yo me mordía por decirle, te lo dije. O sea, a mí me importaba más el te lo dije que los 50 euros. Porque en los pagos ella al final después de mí no te voy a cobrar si el error fue mío. Y eso pasa cuando tenés 2 dedos frente. Cuando tenés sentido común, la gente te dice, sí, es mi error, que yo. Pero en el momento, ella estaba dolida también por haber quedado expuesta o en la situación, bueno, en fin. Y yo le dije, mi amor, ojo. Claro. Cuando le dije, mi amor, te dije, casi si hubiese tenido un cuchillo, no sé qué pasa. Y la entiendo, al final no era el momento. Ella después me dijo, yo lo justifiqué, bueno, al final, al rato ya estábamos amigados. Pero lo que me dijo, no necesitaba que me dijera, te lo dije en ese momento. Y tiene razón. ¿Qué quería ganar? O sea, la próxima pregunta y listo. ¿Por qué no le, o sea, qué hubiera logrado yo como le desarmaba el ego? Le hubiera dicho, bah, aprendimos algo hoy. Pero juntos, ni siquiera irónicamente, de verdad. Bueno, por lo menos nos aprendimos ahora que para la próxima que preguntamos nos rompieron el... Y, y sigo cagado de risa. Mira cómo cambiaba todo. De reírse a, a una discusión, porque ella se sintió recontra ofendida en el momento, bueno, justo quedó expuesta ahí, qué sé yo, se lo tomó más a pecho, está embarazada, obviamente, está más reactiva por ahí, pero eh, más sensible que reactiva. Em, pero mira vos, se hubiera solucionado todo si yo le decía, bueno, aprendimos algo para la próxima, ya está, ¿qué le vas a hacer? No, yo le tenía que decir, te lo dije. No le dije, te lo dije, pero algo le dije así que le explotó todo. Así que lo que quiero decir con esto es que al final no me interesaba a mí tener razón, era simplemente probar mi verdad que yo tenía razón y el otro estaba equivocado. Eso es ego. Por eso digo que me sigue pasando todos los días, como escribí abuelo todavía así, eh, si me pasa. Es menos, más rápido, lo desarmamos en 20 minutos, ya no estamos peleando más. Hay otras parejas que pueden pasar hasta el mes que viene por esa pavada. Pero bueno, es así, qué sé yo. Tampoco para que le dice, bueno, ahí estoy pecando, ¿eh? Estoy pecando a otras parejas como si yo fuese quién. Me puede pasar mañana que me pelee por un mes porque no estoy, sigo teniendo ego, ella también, o sea, ¿ves? Pero eso, justamente, el ego te enseña eso todo el tiempo. Te enseña así, si lo ves de la buena forma, no de la buena forma del ego, no lo tiene, pero si lo ves de lo positivo, de lo que uno aprende, te das cuenta de que hay que ser humilde con esas cosas. Yo lo dije a otras parejas, anótalo, como si fuese yo, ¿quién? Boludo? ¿Entendés? Mañana me peleo y ¿qué? La vida te enseña humildad de un sopapo. Así que perdón vida, por las dudas. Una de las cosas que tenía justo anotadas acá en la compu y que es el costo invisible de ganar. ¿Sí? Acá hubo un costo invisible por ganar. Yo gané. Preguntale y ella no preguntó. Después la tarjeta no se la aceptaron y después perdimos 50 euros. Perfecto. Yo gané. ¿Sí? Y en la escalera mecánica le dije, ¿qué genera eso? Desgaste, genera vínculos desgastados. Si vos lo haces eso, si no te das cuenta de eso, si no analizás después en una charla y se soluciona y después no lo repetís, genera desgaste, genera distancia emocional. Porque ya después la persona no te cuenta un error que tuvo o por algo, por eso después se bloquea, no habla de sus errores, lo que fuese. Genera silencios posteriores donde podríamos haber quedado en silencio con María y no hablar y ya no comunicarnos más o lo que fuese por ese día y dormir, irse a dormir eh, con pelea. Una vez escuché un video para la relación al que le sirva, Papa Francisco le preguntan, eh, no soy creyente de la iglesia, pero me gustó esto que dijo. El loco dice, un consejo para las
las parejas jóvenes le piden así al pasar, el tipo iba, no sé si en silla de ruedas ya lo último, y se queda pensando un segundo, ¿viste? Esas respuestas de esos tipos son muy sabios. Y se queda pensando un segundo y dice, no se vayan a dormir peleados. Peleen todo lo que quieran, pero antes de ir a dormir solucionen todo. Porque el silencio de la noche es lo peor que hay, o algo así dice. ¿Se pelearon? Todavía no. Llevamos 6 años. Peleense todo lo que quieran. Con tal que hagan la paz antes que termine. Nunca se vayan peleados. El día tiene que terminar en paz. Un gestito, una caricia y ya está. Muchas gracias. ¿Sabes por qué? Porque la guerra fría del día siguiente es muy peligrosa. Muchas gracias, Santo Padre. Y me quedó marcado. Y eso tiene que ver con el ego. Es el, ¿qué quieres? Esperar hasta el otro día que se me pase. Si la mayoría de las discusiones son pavadas, ¿qué te hace la víctima? Sentate y discutí, contá tu versión, por más que estés cansado, por más que estés enculado. Respira 3 veces y contá tu versión, explícale por qué te dolió tanto, qué fue lo que te destruyó el ego, ¿viste? Tan sensible. Bueno, trágate todo eso y lo mejor para vos es que al otro día lo charlen, al otro día no, esa noche lo charlen antes de irse a dormir y si podés irte a dormir abrazadito, es lo mejor que te puede pasar en cualquier relación. Dejar el ego de lado. Es así. El resto es papel picado. Si te levantás al otro día y todavía la mirás con recelo porque te dolió algo y no lo hablaron y eso, mucha gente no se da cuenta. Después los dejan y dicen que no, que hay que entrar en modo guerra, que hay que escuchar cada cosa. Y es porque las relaciones entre 2 personas se desgastan de tal forma que después no se dicen nunca las cosas y después uno decide dejar y el otro se piensa que el otro es un hijo de porque lo decidió dejar. No se da cuenta que no hace nada por la relación tampoco. Es porque hay gente dando información falsa. Falsa de cómo funcionan las relaciones. Dejar el ego de lado, punto. Si si el otro que está al lado, la persona no lo puede ver, y sos vos el único de dejar de lado el ego, bueno, ¿de qué te sirve estar en esa relación? Te tenés que levantar e irte, punto. Bueno, obviamente eso no es tan simple, va a llevar tiempo, perfecto. Nos tomemos todo el tiempo que haga falta, pero cuando puedas, andate de ahí. Porque sinceramente vas a perder tiempo toda tu vida. Eso no hay mucho para. O sea, vos tenés que ser vulnerable, mostrarte con lo que te dolió, ser honesto, ¿sí? Y después, una vez que eso no funciona, ya está. Si el otro no quiere ir por ese camino de dejar el ego de lado, che, modifiquemos esto, vamos, mejoremos la relación de este lado, y el otro, no, no, vos sos el equivocado, bueno, vos ya viste lo tuyo, pero no elijas el camino de por el mismo que la otro, que la otra parte negativa de la pareja, donde, no, entonces vos te quedás, no, vos sos el equivocado, no, vos, y andan así por la vida. Bah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A dónde querés ir con eso? No tiene, no tiene explicación que sea con sentido común, digamos. Es como que lo ves, ahora, les pasa a todo el mundo, ¿no? A mí me ha pasado toda la vida, a todo el mundo le pasa. Pero lo ven afuera y se asustan. No, ¿cómo va a ser eso? No, por favor. A nadie le pasa, ¿no? Nadie se hace cargo. Queda una incomodidad flotando que nadie se hace cargo. Y, y parece más fácil el ignorarlo que el aceptarlo como que pasó en tu relación y bueno, listo, lo charlemos, pido disculpas, sí, si te enojó. Yo tenía razón, pero bueno, ¿qué importaba? Si ya lo habíamos pagado de guita y ya no, ya íbamos caminando con 5 tortas para la casa, ya está. ¿Qué servía que yo te diga, Tani, te lo dije? Nada. ¿Qué gané yo con eso? Nada. Le hice sentir una escoria a la otra. Nada más. Eh, por eso digo, ganar una discusión es fácil. O sea, tenés que esperar el momento justo y dar el puntazo, nada más. Eso es ganar una discusión. Lo difícil es dejar, o sea, convivir con el clima que deja esa victoria. ¿Cuál es el costo de eso? Haber sabido que iba a pelear como peleamos después, o sea, no fue una gran pelea, pero esa discusión, me lo hubiera tragado, hubiera respirado hondo 2 cuadras, y me olvidaba de las tortas. Ya está. Después le podés hacer un chiste cuando pase eso a la noche, cuando estemos en familia y hinchando las bolas o lo que fuese y le digo la torta más cara del mundo. Bueno, esos chistes son de ego, pero sí iba a reír después. En ese momento donde estaba afectada ella, no, entró la bala.
bien adentro. Y ya para darle el giro, el cierre a todos los argumentos que vengo poniendo sobre la mesa, eh, es quizás una pregunta que sirva en esta situación es, ¿qué estoy defendiendo cuando necesito tener razón? ¿Qué estoy defendiendo ahí? No es el argumento en sí, es la imagen, el orgullo, esa sensación de valor. Pareciera que al final, si te pones a ver, todo eso es ego. Se puede transferir a ego. Si le doy la explicación, todo el mundo puede decir, che, sí, está hablando del ego. Está hablando del ego en esta. Cuando estás seguro de quién sos, de esa imagen que menciono, cuando estás seguro de esa imagen o de quién sos vos, no necesitas que el otro se equivoque para validar vos lo tuyo. Entonces, esa necesidad, por ejemplo, como dije con lo de la torta, yo no necesito decirle a ella, te lo dije. Si tuve razón esa vez y mañana puedo ir yo y por mi propio ego no querer preguntarle a la mesera si nos va a cobrar de esta forma o de aquella y después perdamos un poco de guita por eso. Me puede pasar a mí. Tranquilamente me puede pasar a mí mañana. Sí o sí. Me va a pasar pronto porque hacemos planes seguidos, salimos a comer, lo que fuese. Me va a pasar. O la vida, para enseñarte humildad, de esas cosas mágicas que tiene la vida, salís caminando a la vereda y se te caen de la billetera 50 euros y los perdiste. ¿Cuál duele más? Ella por lo menos trajo torta. Vos te los perdiste y se lo agarró cualquiera atrás tuyo. Y a lo mejor se compra una torta. Porque la vida es así, es fabulosa. Imagínate. O sea, te caen 50 euros, va el otro y se compra las mismas tortas. Y puede pasar, nunca te va a enterar, pero eso es la vida. Esa es la enseñanza. Por eso es un largo camino que enseña humildad. Y es fabuloso. Estoy convencido de que es así. Y bueno, como frase final o sentencia final, si se quiere, bueno, no sé qué digo, aceptar que tu valor no depende de ganar una discusión, eso como base principal, porque no se trata de opinar, no se trata de callarse, se trata de notar cuando hablar es búsqueda y cuando hablar es tratar de defenderse de algo. Cuando es defensa, aunque no te estén atacando. Porque no necesitas que te estén atacando para defenderte. Ese es el problema del ego. La paz empieza cuando dejar de tener razón no te amenaza. La paz empieza cuando dejar de tener razón no te amenaza. Así que bueno, nos vemos la próxima. Por favor, suscríbete si te gustó. Si llegaste hasta acá en este milagro, te pido que te suscribas, me gusta y todo. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Chau, chau.